Bienvenidos a TradingView. En este tutorial vamos a mostrarle cómo funciona el indicador correlación de fuerzas. Lo que tenemos aquí en pantalla es el propio indicador en la parte de abajo para poder cargarlo. Recuerden que pueden ir a la sección de indicadores y buscar correlación y ya les aparecerá aquí. Y recuerden que pueden ponerlo en favoritos para no tener que andar buscándolo entre este buscador. Simplemente irían a favoritos y lo añadirían desde aquí. Bueno, lo que tenemos aquí en el nivel de configuración que tenemos de este propio indicador, digamos que empezamos con el estilo, ¿vale? El estilo es el color que hemos puesto aquí, un verde así, tonalidad con un grosor bastante visible para que lo puedan ver perfectamente y pueden configurar esto como ustedes quieran, ¿no? Y recuerden también que el nivel de salida de precisión, las etiquetas es lo que tenemos aquí a la derecha, que indica el valor que está actualmente, donde se encuentra actualmente el indicador, y el valor en línea, que es lo que tenemos aquí en esta parte de aquí. Cuando vamos moviendo con el ratón, vamos viendo el valor en línea en la parte de aquí de la izquierda, ¿no? Entonces, digamos que lo que viene a ser la clave de este indicador son los valores extremos, ¿no? Que va desde 1 a -1. Y lo que mide el balance of power o correlación de fuerzas es precisamente los extremos, ¿no? De fuerza, ¿no? Que tiene tanto los alcistas como los bajistas, ¿no? Entonces aquí en la configuración suele ser siempre el time frame del propio gráfico, pero pueden, por ejemplo, ir a más largo plazo, es decir, estamos en un gráfico semanal, podríamos medir el indicador sobre el gráfico de mensual, ¿no? Y podríamos ver pues mucho menos ruido, ¿no? Es decir, veríamos los extremos de más largo plazo. Y, por ejemplo, vamos a analizar lo que viene a ser, vamos a volver otra vez al gráfico del time frame normal, que viene a ser el gráfico semanal, que es el que estamos analizando, y vamos a ver cómo funciona el indicador, ¿no? Entonces, por una parte, tenemos la parte de los extremos, ¿no? De hecho, vamos a dibujarlo aquí con una línea horizontal, vamos a ir a la parte del 1, que sería el extremo máximo, y luego otro extremo que sería en la parte del -1, ¿no? Entonces aquí digamos que se podría decir que son que podría medir los extremos, ¿no? De excesiva venta, excesiva compra, ¿no? Sobrecompra, sobreventa. Y de hecho, aquí podemos ver que quien compra aquí, por ejemplo, pues hombre, a corto plazo le ha ido bien, obviamente luego a largo plazo no significa que vaya a ser el indicador infalible, ¿no? De hecho, uno tiene que combinarlo con análisis técnico, con otros indicadores, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que siempre son como las zonas donde más ha caído el precio en este ámbito. Y luego lo más importante, que yo diría que es la clave de este indicador, las divergencias. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo el indicador va viendo cada vez nuevos mínimos. De hecho, vamos a hacer vamos a trazar una línea en la que cruza, digamos, estos soportes y la de resistencias, ¿no? Y ahora vamos a medir cómo se ha comportado el precio, ¿no? Entonces aquí vemos el primer nivel, que vemos aquí, digamos, que ya tenemos una divergencia bajista. Y aquí nos lo señala, vamos a hacer una línea, vamos a hacer aquí el dibujo y vemos viendo cómo ese indicador, ¿no? Nos está mostrando que está cayendo el precio a pesar de que el precio está en máximos. Entonces aquí ya te está mostrando que hay una divergencia bajista, ¿no? De que alguien está vendiendo en esos máximos y que ya no tienen la misma fuerza que el anterior. Y aquí ya vemos cómo va cayendo el precio, que a pesar de todo, aquí por ejemplo nos da una entrada de vender a corto en la parte superior. Y luego vamos viendo cómo va llegando otra zona de ventas, otra zona de ventas, otra zona de ventas aquí. Una vez nuevamente divergencia bajista en este nivel, que a pesar de que el precio sube, el el indicador de correlación de fuerza está marcando un nivel más bajo. Y luego la parte más interesante, que es la divergencia alcista, aquí que tenemos aquí, ¿no? Aquí ya va marcando ese cambio de tendencia y el precio está marcando nuevos mínimos, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el precio luego se revierte con fuerza y ya cambia esa tendencia, ¿no? Una rotura obviamente de soporte de resistencia a largo plazo pues puede ser un indicador, ¿no? De que ha cambiado la tendencia, de hecho pues se puede ver que luego ha seguido subiendo, ¿no? Y a partir de ahí, si uno está en tendencia alcista, por ejemplo, pues sería buscar lo que viene a ser comprar en mínimos, ¿no? En mínimos del indicador, que son las zonas como ven que ha caído más el precio, ¿no? Y que va ofreciendo esa mejor oportunidad, ¿no? Entonces, esta viene a ser la clave, ¿no? Para resumir las cuentas, este indicador lo que mide son los valores extremos, ¿no? Es decir, las mejores oportunidades se encuentran en los extremos, al estilo como un RSI, podría decirse, pero aquí lo que mide es la fuerza, digamos, a corto o medio plazo de lo que viene a ser la tendencia, ¿no? Es decir, aquí vemos que la tendencia es alcista porque hay una divergencia alcista aquí en este indicador y vemos cómo van cambiando el precio, ¿no? Y luego, obviamente, pues como ya digo, siempre hay que apoyarse en otros indicadores, ¿no? Entonces es así como funciona la correlación de fuerza. No tiene ninguna historia más y recuerden que pueden cambiar el indicador. Podemos irnos, por ejemplo, a 3 meses y buscar mucho menos ruido. Es decir, aquí ya podemos analizar con mucho menos ruido en el mapa, pero vemos también que tenemos esas zonas de extremo. De hecho, es muy interesante ver, por ejemplo, esta zona de aquí, donde el precio está cayendo, pero el precio aquí se para, se detiene el indicador y ofrece esa salida, ¿no? En la que luego el precio sube al alza. El cruce de cero es el valor más importante, quizá, que es el que confirma ese cambio de tendencia. Entonces aquí, por ejemplo, dibujamos una línea horizontal sobre cero,
cuando estos valores se cruzan arriba o abajo, digamos que nos ofrece esa mejor oportunidad, ¿no? Y de hecho vamos a estudiarlo con más detalle en esta zona. Vamos a ver, por ejemplo, aquí cuando cruza hacia abajo y el indicador cruza por debajo de este nivel, vemos cómo el precio se atasca bastante, ¿no? Y luego aquí en el segundo igual, fíjense cómo cuando cruza por debajo de cero, el precio cae hacia abajo dramáticamente, ¿no? Es decir, algunos ya está cayendo, en otros está empezando a caer, pero el cruce de tendencia es tanto para arriba como para abajo, muestra el cambio de tendencia, ¿no? Entonces, cuando cruza al alza otra vez, es cuando muestra esa zona de alcista, ¿no? Se empuje alcista. De hecho, aquí vemos cuando sube por encima de ese nivel, aunque luego hay algún retesteo más, sí que el cambio de tendencia de largo plazo, porque esto es un gráfico de semanal y él estamos viendo sobre 3 semanas, lo que estamos viendo es ese cambio de tendencia, ¿no? De que en el largo plazo sí que está habiendo más alcistas que bajistas, ¿no? Y aquí se ve en este propio gráfico cómo ha ido evolucionando el precio, cómo ha ido habiendo esos intentos bajistas que se quedan claramente remarcados en el gráfico de 3 semanas, de 3 meses de correlación de fuerzas y donde muestra las mejores oportunidades. Fíjense, interesante las zonas donde para comprar a largo plazo de este índice con este indicador, ¿no? En el que está marcando mínimos en cada periodo y que luego el precio se revierte con fuerza, ¿no? Entonces aquí digamos que puede hacer esa configuración en varios intervalos temporales, pruebe con ello, amóldese. Si utiliza scalping obviamente tendrá que ir a un intervalo mucho menor. Si utiliza swing trading, pues digamos un intervalo de 4 horas, 1 hora. Y luego a largo plazo pues serían de 3 meses, 1 semana. Y da igual el indicador donde lo mires. Es decir, si está mirando un gráfico semanal, puede configurar ese gráfico semanal con un indicador que lo esté viendo sobre 3 meses, sobre un año, etcétera, etcétera. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y que tengan un buen día.